¿Alguna vez pensaste que un vendedor de caramelos en la calle podría convertirse en el dueño de una marca internacional? Esta no es una historia común. Es una historia de lucha, de coraje, de esas que te sacuden el alma. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría marcarte para siempre. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historias que Marcan, donde cada historia tiene un inicio humilde y un final poderoso. La infancia donde todo empezó. Las calles siempre hablan, pero algunos aprenden a escucharlas antes que a leer. Ese fue el caso de Andrés. Nació en una casa de esteras, con piso de tierra y techo de calamina oxidada, al borde de una quebrada que todos evitaban cuando llovía. Su madre, doña Elvia, una mujer de ojos cansados y voz firme, solía repetir una frase que se le quedó tatuada. El hambre no pide permiso, pero tú sí puedes decidir si te domina o lo enfrentas. Andrés tenía apenas 6 años cuando entendió lo que significaba esa frase. Su padre, un obrero que trabajaba en la construcción, murió aplastado por un muro mal asegurado. La empresa nunca pagó la indemnización, y desde ese momento, su hogar pasó de ser pobre a simplemente sobrevivir. Las mañanas comenzaban con el mismo sonido: la tetera hirviendo y el pan del día anterior, ligeramente calentado sobre una sartén sin mango. Andrés se despertaba con el estómago vacío y el corazón pesado. No porque le faltara amor, su madre lo abrazaba todas las noches, como si fuera su escudo contra el mundo, sino porque sabía que afuera, en la ciudad inmensa, lo esperaba una lucha que no tenía horario. A los 8 años, ya entendía lo que era ver a otros niños llegar con mochila al colegio, mientras él caminaba con una bolsa de plástico llena de ropa ajena que su madre le encargaba entregar. Pero no se quejaba. Andrés había aprendido desde muy temprano que en la pobreza no hay espacio para lamentos prolongados. Lo que sí le dolía, y esto lo admitiría muchos años después, era que cada vez que alguien tocaba la puerta y él salía a abrirla, esperaba ver a su padre. Nunca volvió. El día que cumplió 11 años, le dijo a su mamá: «Ya no quiero solo estudiar, quiero ayudarte, quiero trabajar». Doña Elvia lo miró en silencio. No era la primera vez que su hijo le pedía eso, pero sí fue la primera en que no tuvo fuerzas para decirle que no. Ese día no hubo pastel, ni globos, ni canción. Pero hubo una caja de cartón vacía y la decisión más adulta que Andrés había tomado en su corta vida. Se convertiría en vendedor ambulante. La primera venta. La noche antes de salir a vender, Andrés casi no pudo dormir. Había recortado pedazos de cartón para reforzar su caja y usó cinta aislante para asegurar las esquinas. Con plumón rojo, escribió su nombre en una esquina: Andrés. No por marketing, ni siquiera sabía qué era esa palabra, sino para que la gente supiera que era él, no un adulto usándolo, quien estaba vendiendo. Quería que confiaran en él. Quería que supieran que lo hacía de verdad, no por costumbre ni por engaño. Su madre le había dado una pequeña inversión, 5 soles. Compraron 3 paquetes de caramelos surtidos. Mientras los contaban sobre la mesa de madera, con las patas flojas, Andrés los alineaba por colores. «Los rojos van primero», decía, «porque esos se acaban más rápido». Doña Elvia solo lo miraba en silencio, con los ojos llenos de cosas que no sabía cómo decir. Orgullo, culpa, miedo. Eran las 6 de la mañana cuando salieron juntos. El sol apenas asomaba, y la brisa fría hacía que Andrés metiera las manos en los bolsillos rotos de su casaca escolar. Caminaron hasta el cruce de la avenida más transitada. «Vas a ir tú solo, hijo», dijo Elvia con un nudo en la garganta. «No te preocupes, mamá», respondió él con una sonrisa tan decidida que la rompió por dentro. Andrés subió al primer bus que se detuvo. No había ensayado su discurso, no tenía frase gancho ni técnica de venta. Solo tenía una voz temblorosa y una historia que se le notaba en los ojos. «Buenos días, vendo caramelos para ayudar a mi mamá. Están a 50 céntimos. Uno es poco, pero para mí es mucho». El conductor lo ignoró. Los pasajeros también. Pero una señora con lentes gruesos le compró 2. «Para ti, hijito», le dijo. «Qué valiente eres». Andrés bajó del bus con las monedas apretadas en la mano. No por miedo a perderlas, sino porque era la primera vez que alguien le pagaba por su esfuerzo. Durante todo el día subió a 15 buses.
Repitió su frase más de 200 veces, y al final de la jornada, había vendido los 3 paquetes. Había ganado 18 soles. Corrió a casa, entró sin golpear, tiró la caja sobre la mesa. ¡Vendí todo!, gritó con una mezcla de euforia y sorpresa. Su madre dejó de picar cebolla, se limpió las manos con el delantal y lo abrazó fuerte, muy fuerte. Esa noche comieron arroz con huevo y plátano frito. No por lujo, sino para celebrar. Y mientras Andrés se iba quedando dormido, con la cara contra el colchón delgado y una sonrisa en los labios, pensó algo que no olvidaría jamás. Vender es duro, pero puede ser mi camino. Lo que él no sabía era que esa frase lo acompañaría toda la vida, y que esa primera caja de caramelos sería el origen de algo mucho más grande. La rutina del sobreviviente. Las primeras semanas fueron un ensayo constante. Cada día Andrés refinaba su frase, ajustaba la forma de colocar los caramelos, cambiaba de buses, de horarios, de rutas. Observaba a los demás vendedores como si fueran maestros silenciosos. Uno usaba bromas, otro recitaba poemas. Uno más cantaba con voz ronca para llamar la atención. Andrés, en cambio, prefería la honestidad simple. Buenos días, vendo caramelos para ayudar a mi mamá. Y aunque no siempre funcionaba, no se atrevía a mentir. No quería dar lástima, quería respeto, porque detrás de cada venta, él sentía que recuperaba un poco de dignidad. La jornada empezaba a las 5:30 de la mañana. Se levantaba sin despertador, como si su cuerpo supiera que no había tiempo para descansar. Se lavaba la cara con agua fría, se vestía con el mismo pantalón algo corto y una casaca heredada de su primo. Tomaba un té con pan duro, acomodaba los caramelos y salía. A veces caminaba hasta 15 cuadras para llegar a una avenida con más movimiento. Los buses se volvían su segunda casa, los pasajeros su público silencioso. Aprendió a evitar ciertas rutas, las que tenían cobradores agresivos que lo bajaban sin explicación, y también a reconocer a los choferes que lo dejaban subir sin problema. Aprendió a leer los ojos de la gente. Algunos lo miraban con pena, otros con indiferencia, unos pocos con admiración. Pero los que más recordaba eran los que le decían: «Sigue así, hijito, eres un valiente». Eso lo alimentaba más que el arroz con huevo. Una tarde lluviosa, resbaló al bajar de un bus. Cayó sobre su caja, aplastó casi todos los caramelos. Se ensució el pantalón, rasgó la manga de la casaca, y aún así, se quedó en la vereda recogiendo uno por uno los dulces sueltos. La gente pasaba, nadie lo ayudaba, hasta que un hombre se detuvo, lo levantó y le dijo: «Esto te va a enseñar a levantarte siempre, porque vas a caer muchas veces, chiquillo, pero si te sabes parar, vas a llegar lejos». Andrés no dijo nada, pero nunca olvidó esas palabras, ni al hombre, ni su rostro, ni el sonido de la lluvia cayendo sobre su caja rota. Con el paso de los meses, su cuerpo se endureció. Las piernas ya no se cansaban tanto, la voz se volvió más firme. Los no ya no dolían igual, y poco a poco dejó de sentir vergüenza, porque entendió algo esencial: trabajar no es motivo de vergüenza. Vergüenza era quedarse de brazos cruzados esperando que la vida le hiciera un favor. Cuando los sueños empiezan a oler a cacao, el tiempo pasó, y con él las estaciones, los buses, los caramelos y los soles. Andrés ya tenía 16 años y se había vuelto un experto en su rubro. Sabía en qué días vendería más. Sabía qué dulces tenían más rotación, cuáles no servían, cuáles rendían más por sol invertido. Incluso había comenzado a experimentar con otros productos: chicles, galletas, hasta encendedores. Cada producto era un experimento, y cada error una clase magistral. Pero algo empezó a inquietarlo. Una tarde, mientras descansaba sentado sobre su mochila en la berma de una avenida, vio pasar a un chico de su edad en uniforme de colegio particular. Entró a una heladería, pidió un frappé, rió con sus amigos. Andrés lo miró sin envidia, pero sí con una pregunta silenciosa: ¿y si yo también pudiera construir algo diferente? Fue la primera vez que pensó en dejar de vender lo de otros y empezar a crear lo suyo. Esa noche, en casa, sacó un cuaderno viejo y escribió: «No quiero vender para siempre. Quiero hacer algo mío, algo que tenga mi nombre, algo que tenga sabor a historia». No sabía qué, no sabía cómo, pero algo dentro de él ya había cambiado. Pasaron semanas sin que se le ocurriera nada claro, hasta que, un sábado cualquiera, mientras caminaba por una feria artesanal con su madre, probó un chocolate diferente. Era oscuro, fuerte, con pequeños cristales de sal. La señora que lo vendía le dijo: «Está hecho con sal de maras y cacao de Quillabamba».
Y en ese momento Andrés sintió algo. No un flechazo ni una iluminación milagrosa. Fue más bien un reconocimiento. Ese sabor tenía historia, tenía raíz, tenía identidad. Y pensó, ¿y si hago mi propio chocolate? Su madre lo miró como si hubiera enloquecido. Hijo, tú vendes caramelos. ¿Chocolate? ¿Y de dónde vas a sacar eso? Pero Andrés no respondió, solo sonrió. Porque esa pregunta ya no lo detenía. Ya no era un niño. Ahora era un joven con hambre de algo más. Durante los siguientes meses se obsesionó con la idea. Leía todo lo que encontraba sobre el cacao peruano. Iba a ferias de productos orgánicos. Se quedaba horas mirando videos en el cibercafé del barrio. Descubrió que Perú era uno de los mayores productores de cacao fino del mundo y que, sin embargo, muy pocos lo transformaban en un producto de valor agregado. Eso lo enfureció y lo inspiró. ¿Cómo puede ser que tengamos lo mejor y no lo sepamos aprovechar? Su cuaderno se fue llenando de apuntes, dibujos, esquemas. Calculaba costos imaginarios. Hacía listas de nombres posibles. En una página garabateó: marca, Cucama, origen, Perú, visión, rescatar el alma del cacao, una tableta a la vez. No tenía dinero, no tenía cocina propia, no sabía temperar chocolate, pero ya tenía lo más peligroso que puede tener un soñador: una decisión. El sabor del fracaso. El primer chocolate de Andrés fue una catástrofe. Después de semanas investigando, decidió usar sus pocos ahorros, cerca de 80 soles, para comprar una pequeña cantidad de cacao en grano en un mercado mayorista. No sabía si era de buena calidad, no sabía cómo tostarlo, no tenía idea de qué era la manteca de cacao ni que el chocolate se tempera para que brille, pero tenía lo que le sobraba: intención. Pidió prestada una cocina vieja en la casa de una vecina. Llevó un tazón de acero, una cuchara de madera y una bandeja que serviría como molde improvisado. Encendió la hornilla, molió el cacao con un mortero, lo mezcló con azúcar blanca. No sabía que eso no funcionaba así. El resultado fue una pasta grumosa, amarga, áspera. Se enfrió mal, no cuajó, se pegó al molde. Y, para colmo, la vecina reclamó por el olor amargo que impregnó su cocina. Andrés regresó a casa con las manos negras y los ánimos bajos. Su madre, al verlo, no preguntó. Solo le dejó agua hervida con manzanilla y le dijo: el primer pan nunca sale bonito, pero siempre enseña a amasar. Esa noche no durmió. Revisó sus notas, vio más videos. Al día siguiente volvió a intentarlo. Durante semanas repitió la fórmula. Error tras error. Chocolate con textura arenosa. Chocolate que se derretía sin tocarlo. Chocolate que se rompía al partirlo. Chocolate que sabía a tierra, pero no se detenía. Lo frustrante no era fallar. Lo frustrante era saber que el sabor que buscaba existía, solo que todavía no lo encontraba. A veces la cocina se convertía en una trinchera. Manteca por el suelo, manchas de cacao en las paredes, moldes improvisados con tapas de tupper, y Andrés cubierto de cacao hasta la frente, con una sonrisa terca de esas que no se rinden. Comenzó a entender cosas clave: que debía usar cacao ya fermentado, que el azúcar tenía que ser fina y en proporción exacta, que la textura dependía del tiempo de mezcla y temperatura, que el temperado era un arte, y sin él no hay brillo ni mordida perfecta. Tuvo que aprender todo sin cursos, sin mentor, sin laboratorio. Solo él, un cuaderno cada vez más manchado. Y la obsesión. Un día, algo cambió. Después de probar más de 30 combinaciones, creó una pequeña tableta con 65% cacao, un toque de panela y ralladura de naranja seca. Lo envolvió en papel craft, lo etiquetó a mano y lo llevó como muestra a una pequeña feria de productos artesanales. Una señora de unos 60 años lo probó. Se quedó en silencio unos segundos y dijo: esto no es perfecto, pero tiene algo, tiene alma. Ese tiene alma fue como un premio Nobel para Andrés. Volvió a casa con los ojos iluminados. Ya no importaban los fracasos. Ahora sabía que iba por el camino correcto. Y ese sabor amargo del fracaso empezó a tener un leve dejo de esperanza. Nace Cucama. Habían pasado ya varios meses desde su primer experimento fallido. El sabor, la textura y la técnica habían mejorado. Los errores ahora eran más finos, más técnicos. El punto de fusión, la cantidad exacta de grasa, el tipo de azúcar. Pero Andrés ya no era el mismo muchacho torpe frente a una olla. Ahora sabía lo que buscaba. Y aunque aún no lo alcanzaba del todo, cada tableta lo acercaba un poco más.
Un domingo por la tarde, mientras tomaba té con su madre en la pequeña mesa del comedor, le dijo: «Mamá, ya no quiero que solo sea chocolate». «¿Y entonces?», respondió ella extrañada. «Quiero que sea una marca, que tenga una historia, que hable por mí cuando yo no esté». Doña Elvia lo miró largo rato y por primera vez no le advirtió sobre los riesgos. Solo dijo: «Entonces ponle un nombre que no se olvide». Esa noche, Andrés escribió en su cuaderno más de 50 nombres. Choco Anges, Del Cacao, Origen, Amaruk, Choco Vida, Raíz, Camino, Cacao Libre. Ninguno lo convencía, hasta que recordó un documental que vio semanas antes en el cibercafé. Hablaban de pueblos originarios del Amazonas peruano. Una etnia llamó su atención: los Cucama Cucamiria, guardianes del río, protectores de su tierra, con una cosmovisión dulce, espiritual, sagrada. Y ahí lo sintió. Cucama no sonaba a marketing, sonaba a raíz, a territorio, a historia. Buscó si alguien ya lo usaba. No encontró nada en su rubro y decidió Cucama sería el nombre. Con el nombre elegido, empezó una nueva etapa. Diseñó el primer logotipo en una hoja cuadriculada, un círculo con una planta de cacao y un rostro indígena en el centro. Escaneó el dibujo en una cabina de internet. Le pidió a un chico que sabía de diseño que lo digitalizara por 15 soles y lo imprimió en hojas A4 que cortaba en tiras para envolver las tabletas. No tenía acceso a cajas personalizadas, así que compraba papel craft, usaba cinta adhesiva y sellaba cada envoltura con una gota de pegamento blanco. Cada empaque lo armaba él, a mano, uno por uno, en la madrugada, con la radio encendida bajito para no despertar a su mamá. Su producción era mínima, 20 tabletas por semana. Las llevaba en una caja de zapatos forrada con papel film. Las ofrecía a tiendas de productos orgánicos, mercados artesanales, pequeños cafetines turísticos. Recibió muchas negativas. No tienes código de barras. Tu marca no está registrada. No vendemos cosas hechas en casa. Pero él no se detenía, porque en el fondo sabía que Cucama tenía algo más que sabor. Tenía una historia, y había aprendido que las historias bien contadas abren puertas. Un día se le acercó una señora en una feria y le preguntó: «¿Quién hace estos chocolates?». «Yo», respondió. «¿Y por qué Cucama?». «Porque viene del Amazonas, y porque quiero que el chocolate peruano cuente lo que nunca nos enseñaron en la escuela». La señora lo miró, no dijo nada, compró 5, y antes de irse le susurró: «Sigue así, esto no es solo chocolate, es memoria». Esa frase lo acompañó durante meses, porque a veces una sola venta puede darle sentido a 100 rechazos. El rechazo número 28. A veces, el universo prueba tu paciencia justo antes de darte una señal. Andrés no lo sabía, pero estaba a punto de vivirlo. Llevaba semanas tocando puertas. Tiendas ecológicas, cafés pequeños, bodegas artesanales. En cada lugar dejaba una sonrisa, un «gracias por escucharme» y una caja con muestras. La mayoría jamás respondía. Algunos simplemente se reían. Uno incluso le dijo: «Esto parece tarea de colegio, no un producto». Ese día, Andrés se sentó en una banca y rompió una tableta con rabia. El chocolate se partió, como si reflejara su ánimo. Pensó en parar. Pensó en vender todo como cacao en polvo. Pensó en regresar a los buses, a los caramelos, al lugar donde al menos sabía que podía sobrevivir. Pero no lo hizo, porque ya había probado lo que era crear. Y volver atrás no era una opción. Ese viernes se dirigió a la tienda número 28. Una pequeña tienda orgánica en una zona bohemia de Lima. No tenía grandes vitrinas ni luces llamativas, pero al entrar algo se sentía diferente. Las paredes estaban cubiertas de plantas. El aire olía a especias y pan recién horneado. Y detrás del mostrador, una mujer de cabello corto y mirada profunda lo recibió con un gesto amable. «¿En qué te puedo ayudar?». Andrés, con las manos un poco temblorosas, repitió el discurso que ya se sabía de memoria. «Buenas tardes, soy Andrés. Tengo una marca de chocolate artesanal que resalta insumos peruanos y busca revalorizar nuestra historia. Todo es hecho a mano. Me preguntaba si podría dejarle unas muestras». La mujer lo escuchó sin interrumpirlo. Tomó una de las tabletas. La miró por delante y por detrás. La olió. Y le dijo: «¿Tú lo haces?». «Sí, todo. Desde la mezcla hasta el empaque». Silencio. Ella lo miró fijo. Y luego soltó una frase que parecía increíble: «Déjame 10 cajas. Si se venden, te llamo». Andrés no lo podía creer. No eran 100, ni 50, ni un contrato de distribución. Eran 10.
Pero eran las primeras 10 cajas aceptadas por alguien que no era familia o vecino. Salió de la tienda caminando lento, como si temiera que cualquier paso brusco rompiera esa oportunidad. Durante esa semana no pensó en otra cosa. Se despertaba en la madrugada imaginando que lo llamarían. Soñaba con su chocolate en las manos de un cliente desconocido. Se imaginaba carteles, etiquetas, mostradores. Pero también temía. Temía que no lo llamaran, que se olvidaran, que lo devolvieran. El teléfono no sonó el lunes, ni el martes, ni el miércoles. El jueves, cerca del mediodía, mientras organizaba sus tabletas, escuchó sonar su celular. Era el número 28. Respiró hondo y contestó. ¿Aló? Hola Andrés, habla Marcela de la tienda. Solo quería decirte que se vendieron todas las cajas. En 3 días. ¿Puedes traernos 20 más para el fin de semana? Andrés no supo qué responder. Cerró los ojos y sintió algo recorrerle la columna. No era solo alivio, era validación. Colgó el teléfono y se quedó en silencio. Luego gritó, lloró, corrió a la cocina y comenzó a preparar. Esa noche no durmió. No porque no quisiera, sino porque ese llamado lo había despertado por dentro. El rechazo número 28 había sido un sí, y ese sí le cambió la vida. El primer gran pedido. En los días siguientes al llamado de Marcela, algo cambió en Andrés. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente funcionaba como un motor encendido. Sabía que no podía fallar. No ahora. No después de haber probado lo que era ser tomado en serio. El pedido era de 20 cajas. 120 tabletas en total. Parecía poco, pero para él representaba una cadena de decisiones que jamás había enfrentado. Primero, el cacao. Tenía que encontrar un proveedor confiable. Hasta ese momento compraba cacao en pequeñas cantidades, suelto, sin trazabilidad. Pero si quería escalar, necesitaba calidad constante. Empezó a investigar cooperativas de agricultores. Tomó un bus de 18 horas a Junín con lo que le quedaba de ahorros. Llegó con una mochila, una libreta y su mejor argumento. Quiero comprar directo del productor, sin intermediarios. Pagan mal por algo que vale oro. Muchos lo ignoraron, pero uno lo escuchó. Don Simón, un agricultor de Satipo que llevaba 30 años cultivando cacao nativo. Le dio una muestra. Le enseñó cómo secarlo correctamente. Le habló de fermentación, de humedad, de respeto por la tierra. Andrés regresó a Lima con 3 kilos de un cacao tan aromático que lo olía incluso con los ojos cerrados. Segundo, la producción. En su cocina ya no daba abasto. El calor no era uniforme. Los moldes eran pocos. El refrigerador no alcanzaba. Pidió prestado un cuarto vacío a la hermana de su madre. Lo limpió, lo acondicionó. Colgó una tabla con horarios de producción. Y dividió su día en 3 bloques. 1. Proceso y mezcla. 2. Vertido y enfriado. 3. Empaque y control. Comenzó a anotar cuántos segundos tomaba cada paso. Registraba cada error, cada mejora. Estaba creando su propia metodología sin darse cuenta. Tercero, los empaques. Ahora necesitaba imprimir al por mayor. Fue a una imprenta barrial y negoció 100 unidades por 40 soles. Los recortó uno por uno. Los dobló a mano. Colocó cada tableta con guantes para no mancharlas. Lo hizo todo, sin dormir 2 noches seguidas. Y finalmente llegó el sábado. Marcela lo recibió con una sonrisa. «Estas son las nuevas tabletas». «Sí», dijo él con la voz cansada pero firme. «Mejoradas, con nuevo cacao». Ella tomó una. La partió. Observó el brillo, escuchó el crack. Luego probó un trozo y se quedó en silencio. «Este chocolate está vivo». Andrés sonrió, porque sabía que tenía razón. Ese día, por primera vez, recibió pago por adelantado. Volvió a casa con una bolsa llena de billetes de 20 soles. Los puso sobre la mesa, y su madre, que lo observaba desde la puerta, no dijo nada. Solo se sentó a su lado, y lo abrazó. «Te dije que el primer pan no sale bonito, pero hoy huele a panadería». Pero el éxito, por pequeño que sea, siempre exige más. Esa semana, Marcela volvió a llamar. «Andrés, tenemos clientes preguntando si haces bombones o tabletas con frutas». Él no tenía ni idea cómo se hacían, pero respondió sin dudar. «Sí, estoy justo desarrollando una línea con agua y manto». Colgó y fue directo al mercado, porque en el mundo real uno aprende mientras se compromete. Si esta historia te movió el alma, suscríbete ahora mismo, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te marcó más. Tu apoyo hace que estas historias sigan creciendo, igual que él lo hizo.
porque en la segunda parte te voy a contar lo que pasó con Andrés, desde los fracasos, los rechazos, el primer sí, y cómo esta historia cambió para siempre.